Le damos la bienvenida en esta oportunidad, en el mediodía de esta tarde de jornadas, eh, Miguel José Sanz, a la profesora Claudia Reyes. La profesora Claudia Reyes es bioanalista egresada de nuestra Universidad de Carabobo con una vasta obra en la investigación en ciencias de la salud y actualmente, y gracias a esta eh, ocasión de la virtualidad, reside en República Dominicana y puede conectarse con nosotros. La profesora Claudia Reyes nos va a hablar en el mediodía de hoy de un tema muy actual, generalidades del COVID-19. Bienvenida, profesora. Está en el uso de la palabra a partir de este momento. Muchas gracias, doctor Jesús. Bueno, gracias por la invitación. Agradecida por participar y retornar a la Universidad de Carabobo. Agradecida por la profesora María Alejandra Reyes, que también me extendió la invitación, y al decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí. Ok. Voy a compartir la pantalla. Bueno, es un medio un poquito distinto en el que me desenvuelvo. Entonces, bueno, si cualquier cosa, están libres las preguntas para tratar de hacerlo lo más general y para romper un poquito los mitos que hay sobre el coronavirus. Y el resto, creo que la siguiente charla, que es la patóloga, va a aclarar las otras, las preguntas o algunas de las cualquier incertidumbres que sean con respecto a ese tema. Voy entonces a compartirles un poquito. Yo soy egresada de la Universidad de Carabobo también, como dijo, y además de eso di clase también en la universidad hasta hace poco. Necesito que me habilites la función de compartir la pantalla para la presentación, o no sé si te las envío a ti, la presentación de láminas. Ya se le habilita, profe. Ok, perfecto. Y bueno, aquí estamos a la orden. Soy coordinadora de investigación de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA. Doy clase en la Pontificia, en la Universidad Pontificia Madre y Maestra, en las materias de microbiología y biología. Y también doy clase en la Universidad Central del Este, además de que soy parte de investigación de la Universidad de Texas de Galveston, que está haciendo investigaciones en arbovirus. Y además de eso, estamos haciendo algunas investigaciones también en COVID, porque es importante hacerlas, ¿no? Estamos en el momento ideal para hacer este tipo de investigaciones con la pandemia actual. Entonces yo quise en un principio darles una historia, ya que a mí me encanta esa parte y que derecho tiene un poco que ver un poquito con historia de las pandemias. Entonces vamos a ver, este es los tópicos que vamos a ver, generalidades del COVID, un poquito, tocar un poquito de cada cosa. Y este es el contenido. ¿Se ven las láminas? Sí. Ok. Vamos a ver un poquito, como les dije, historia de las pandemias, para que vean que hemos sido atacados muchas veces por virus. Lo que pasa es que no las habíamos, vamos a decir, documentado. Generalidades de los virus, esa parte la vamos a tocar un poquito más, más suave, porque es la parte más fuerte a nivel molecular. Manifestaciones clínicas, epidemiología, diagnóstico y tratamiento. Entonces, bueno, un poquito hablando de dónde aparecen los virus, a pesar de que no sabemos desde dónde, porque no hay reportes. El único reporte más antiguo que se tiene es de jeroglíficos de egipcios, en donde sale, si pueden ver allí, hay un sacerdote. Uno de los sacerdotes pintados tiene una pierna con un signo muy típico de una parálisis por poliomielitis. Entonces, yo les coloqué aquí, esto es en el año 3700 a.C., sé que estamos hablando de que desde hace más de 5000 años tenemos infecciones virales. Con respecto a América, la viruela entra por un caso bien interesante, porque es por un bioterrorismo, el primer caso de bioterrorismo, en donde Hernán Cortés, sabiendo que tenía materiales contaminados con personas que habían sido infectadas por viruela, trae la viruela a las Américas y con eso logra eliminar bajo esa
ese tratado de, vamos a decir, de ingenuo o no lascivo, él sabía que los aztecas al regalarle estas sábanas o espejos iban a tener o a sufrir la enfermedad, y con eso se trae la viruela a las Américas. Sin embargo, después hubo al revés. La fiebre amarilla, que era de América, pasa a Europa, ¿sí? Entonces viene como se devuelve un virus que es propiamente de los países tropicales, como la fiebre amarilla, y causa algunas epidemias tanto en Australia, en algunos países de Europa. Después vienen algunas pandemias en el año 1800, ya sí reportadas, pandemias de gripe, que siempre han estado atestadas, de polio, la gripe española del año 1920, que tanto se habla, porque se dice que 100 años después volvemos a tener una pandemia, y que aparece también en el año de 1918. Posteriormente tenemos pandemias de influenza, seguimos teniendo el mismo virus que ha mutado, y más o menos en el año 2000 tenemos brotes epidémicos, sobre todo de arbovirus, que es de dengue, y aparece el primer coronavirus humano, que causa síndrome respiratorio agudo, que es el SARS, en el 2003. Lo que pasa es que no conocíamos esa parte. Posteriormente viene un brote de influenza aviar, gracias a Dios que fue un brote controlado, porque este virus es un poquito más mortal. Y después viene la pandemia de la H1N1, si se recuerdan, de la gripe o la influenza H9. Hemos tenido, gracias a Dios, posibles brotes epidemiológicos que pudieran haber sido pandemia, como la del ébola en el 2014, si se recuerdan. Y poco a poco pareciera que los virus han estado con nosotros. Ahí están los eventos más nuevos. En el 2015-2016, la introducción de un virus que venía de África, que es el Zika. Después tuvimos brotes de sarampión, lamentablemente no por nosotros, sino por tendencias actuales de no vacunación, como es el brote de sarampión en 2018. La epidemia del ébola, que como les dije, todavía está presente, pero se mantiene como una epidemia en Sierra Leona y en ciertas regiones de África. La epidemia de dengue, que nosotros estuvimos toda América Central, América del Sur y el Caribe, estuvo atestado, todavía tiene altos índices de dengue. Estábamos en el brote más fuerte en el 2019, y ahorita se solapa con la epidemia del coronavirus o la pandemia del coronavirus, en donde se dice que estamos en una sindemia, los países suramericanos, y que tienen, sobre todo, que tienen climas tropicales como Venezuela y República Dominicana, en el Caribe, en donde una sindemia implica que estamos ante dos epidemias solapadas, que es la epidemia de dengue y la epidemia de este coronavirus. Y bueno, obvio que la pandemia del SARS, que es la que vamos a hablar un poquito. Vamos a hablar entonces de las generalidades de este virus. Este virus pertenece a una familia que se le llama coronavirus, es una familia que está ampliamente o geográficamente bien diseminada, tiene varios hospederos naturales, sobre todo el mamífero principal es el murciélago, pero también se ha visto coronavirus en camellos, en gatos, en ganados, en general, también en las civetas, y como una especie de animales que son como los mapaches y los armadillos. Se divide en 4 géneros, con las letras griegas alfa, beta, delta y gamma, de los cuales el género beta es el género que mayor y que se ha reportado como que infecta a los seres humanos. De esos 4 géneros, uno solo, que es el beta, es el que infecta humanos, y de esos son 7 especies las que se reconocen que causan enfermedad en humanos desde hace tiempo, sobre todo virus de resfriado común, que son el HCoV-229, el NL63, el OK43 y el HQ, también, que causan resfriado común. Ahora, los que causan el síndrome respiratorio severo agudo, por sus siglas en inglés se le llamó SARS, son 3. Uno que emerge en el 2003, que ya vamos a ver cómo se origina, que fue el primer coronavirus que causa este síndrome respiratorio, y por eso se le llamó SARS, síndrome de ese acrónimo. Después tenemos el MERS, que emerge casi de 10 años después, muy mortal, mucho más mortal que el tenemos ahorita, y el SARS-CoV-2, que emerge en el 2019-2020. Todos ellos 3 causan síndromes respiratorios severos agudos, obvio son más mortales que los otros 4 que mencionamos anteriormente, que causan resfriado común, pero
el coronavirus pertenece ya a una familia ampliamente o geográficamente bien diseminada a lo largo de la Tierra. Entonces, ¿cómo se origina? El primer reporte se tiene de Guangdong, China. Básicamente ustedes van a decir, bueno, esto parece un déjà vu, pero sí, fue casi un déjà vu. Se sabe que el primer coronavirus empieza con unos casos de una neumonía típica en el 2002, en noviembre del 2002, en China, en Guangdong, en donde se sabe que tenía una homología, el genoma, así como se hacen las pruebas de paternidad para ver si la persona es el padre de verdad de ese hijo que se está reclamando. Igual pasa con los virus. Los virus se hace una secuencia de su gen y existe algo que se llama el Gene Bank o el banco de genes. El banco de genes se encuentran todos los genes de los seres vivos. Entonces se hace una homología o similitud. Y cuando a esas personas se les hizo el examen de ADN, les dio un virus que no cuadraba con ningún otro virus existente en la naturaleza, pero que tenía una homología con un coronavirus del murciélago. Y tenía un 80% de homología con este coronavirus del murciélago, ese 20% es lo que le hace un nuevo virus. Este spillover, que es un salto de especies, tuvo un intermediario, es decir, el virus saltó del murciélago a la civeta, que es ese que aparece allí, ese animal, y de la civeta al humano. ¿Por qué salta? Salta porque tiene que haber varios factores, como el ébola y el virus, sobre todo el virus de la inmunodeficiencia humana. La teoría más aceptada es del pan a la pandemia, es decir, del alimento a la epidemia o el salto. También en las influencias también ha pasado lo mismo. Tiene que haber varios factores. Primero, un hacinamiento humano y un hacinamiento animal. Y segundo, un rango de hospederos diverso, y este virus lo tiene. ¿Qué es un rango de hospederos diverso? Bueno, como lo vieron, el virus no solamente afecta humanos, también puede afectar murciélagos, puede afectar esta civeta, y en algún momento pudo haber pasado que un coronavirus que tenía la civeta saltó y logró de tanta, vamos a decir, de tanta afluencia o de tanta hacinamiento humano virus, logró, vamos a decir, mutar y hacerse apto para infectar humanos. Se dio más o menos parecido en un mercado, las personas que tenían este brote a el Medio Oriente, y por eso, por sus siglas MERS, es porque es un virus que causa un síndrome respiratorio agudo de la familia de coronavirus que se encuentra, el ME es por Medio Oriente en inglés. Entonces, ¿cómo surge este coronavirus? Este coronavirus surge por su homología, a tres pacientes en ese momento en Wuhan, en diciembre del 2019, se les hace un lavado bronquial alveolar y les da por un estudio que se llama metagenómica, es decir, una secuenciación de todo lo que hay ahí genético, les dio que lo único raro y que era coincidente era coronavirus SARS-CoV-1 porque tenía un 80% y tenía una homología con un coronavirus de serpientes. Por eso es que no se sabe, tiene un 96% de homología con un coronavirus que le da a la serpiente. Aún no se sabe el hospedero intermediario, pero definitivamente saltó del murciélago. No se sabe si es al pangolín, que es como un armadillo. No se sabe si es al mapache, ya se ha descartado que es a un mapache. Y se descartó un poco también lo de las serpientes, porque un salto de un mamífero a un reptil y de un reptil a un humano es un poquito grande el salto de especie que tiene que ver dado. Entonces, hasta ahora, como les dije, todavía no se ha aclarado cómo fue el salto de especie, pero definitivamente es un coronavirus que parte del murciélago y no se sabe si hay un hospedero intermediario. Existe una teoría que dice que posiblemente fue directo. Estas tres personas, bueno, la mortalidad, vean que es una mortalidad mucho más baja. El problema del coronavirus es que tiene un índice de transmisión mucho más alto, es decir, es mayor, tiene un poder de transmisión más alto. Y la pandemia, vean que hasta ahora
tenemos 25 millones, si no me equivoco, de personas infectadas hasta el 30 de agosto, con unas muertes de 848.000, mientras que tanto MERS como SARS fueron 800 personas las que murieron aproximadamente, es decir, que le hace una proporción altísima del 100.000 de diferencia. Sin embargo, son muchos los infectados y ella mantiene una mortalidad dependiendo, porque está variando por países, entre un 3 a un 6%. No solamente vean aquí lo importante que es el costo económico de la pandemia, vean los costos económicos del coronavirus, el primero que fue en el 2003, la H5N1 que fue una gripe aviar que se quedó en Asia, H1N1 que sí llegó a Venezuela y a República Dominicana, que fue la gripe porcina en el 2009, el ébola que no llegó, llegó a zonas aisladas de Norteamérica, pero en verdad no llegó a ser una pandemia, MERS en el 2015 y ahora el coronavirus SARS, cómo ha sido la proporción en el desastre, no solamente a nivel humano y a nivel de salud, sino la crisis a nivel económica que ha desarrollado esta pandemia. ¿Por qué están originándose estos virus? Bueno, este virus, vean que ha saltado ya 3 veces, tiene un salto de cada 8 o 10 años, y tiene algo importante. Hay varios factores que se parecen mucho al virus de la gripe y el por qué, por eso les hago la comparación con el virus de la gripe. Tiene varias cosas. Ya les dije, una, múltiples hospederos. 2, o sea, es decir, está en el ganado, en la influenza también, está en el ganado, está en el cochino, está en el pato, está en muchos hospederos y eso hace que él pueda coinfectar un mismo virus, pueda infectar al del humano y se forma como un Frankenstein, un híbrido entre ese virus que está afectando al humano y también está infectando al pato. Se crea un virus nuevo que no es el virus de la influenza del pato ni es el virus de la influenza del humano, es un híbrido con capacidad de infectar a ambos. Ahí es donde viene el salto de especie. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque el virus muta mucho. ¿Y por qué muta? Porque el virus comete muchos errores en su replicación por la naturaleza del virus, que su genoma no está en un código de ADN, sino en un código de ARN. Es decir, la información de él está en otro formato, o vamos a decir, no es en Word, sino que está en Excel. Y eso lo hace que cometa más errores. Nosotros como seres humanos, tenemos nuestra información de quiénes somos y vamos a decir, y lo que somos como humanos, como personas, y lo que define a ti como ser individual, toda esa información está en nuestro ADN. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros si nos equivocamos en ese proceso de transcripción, cuando vamos a replicar nuestra célula, tenemos 103 procesos de corrección de errores. Es decir, si yo estoy tipeando, imagínense que estoy tipeando una información, me equivoqué, nosotros tenemos un proceso que se llama de actividad correctora, el virus no lo tiene. Entonces, y además de que no lo tiene, no tiene actividad correctora, de que si se equivocó escribiendo su genoma, no lo va a corregir porque no lo detecta, además China, de Italia y de Estados Unidos en California, y se encontraron 12.000 mutaciones, es decir, 12.000 cepas que tienen cambios ligeros y que posiblemente también se explique de que este virus va a terminar siendo como un virus de la gripe, no lo vamos a poder controlar. ¿Por qué? Porque va a estar continuamente cambiando. ¿Entienden? Y entonces es como que si mi sistema inmune me reconoce porque yo tengo la camisa blanca y el pantalón negro, el virus, y entonces yo lo ataco. Pero ¿qué pasa si yo ahora me cambio y me coloco otra cosa? Entonces ya nuestro cuerpo no lo reconoce. Entonces eso es lo que pasa con este tipo de virus como la influenza, como el SARS-CoV, que tienen un alto recambio, tienen altos hospederos que le permiten mantener un alto recambio y sobre todo mantenerse en el ambiente. ¿Cómo es la estructura de este virus? Bueno, la estructura es para que vean dos cosas, la desinfección con el jabón y la detección o el diagnóstico. Entonces, ya todos sabemos que por qué se le llama coronavirus, me imagino, porque tiene una corona radiada de unas proteínas, que es unas glicoproteínas, que son las glicoproteínas S o espícula.
Pero eso no es lo más importante de esas espículas. Esas son las llaves con las que entran al cuerpo humano. Es decir, esas espículas que aparecen allí, sí, que déjame ver si las puedo, estas que están aquí, estas espículas son con las que el virus entra y permite entrar a los alvéolos pulmonares y a las células que se encuentran en todo el tracto respiratorio. Nosotros no dejamos entrar a nadie, simplemente ella tiene una llave que abre uno de los receptores de nuestra célula, que es el AC2, que es una enzima angiotensina convertidora. ¿Qué tan pequeño es este virus? Bueno, los virus en general son pequeños. Si nosotros no, esto es más con respecto a lo de las mascarillas. Yo estuve un momento en una charla en donde la persona era ingeniera y ella decía que con rayos X, con radiaciones, el poro de la N95 se alteraba una micra solamente. Y yo le dije, pero es que ustedes no saben que el coronavirus mide menos que una micra. Así que tú al alterar y al romper el poro de ese filtro, que es N95, estás propiamente dejando que entre ese tipo de virus. Entonces, recordar que nosotros lo máximo que podemos ver es hasta 1 milímetro, que se dice que es el filo de una hojilla, o lo que mide una regla, sí, los milímetros. Hasta ahí es lo que llega. Después de ahí, o más pequeño que eso, nosotros no vemos, simplemente se nos hace invisible, no es que no esté ahí, sino que simplemente el alcance de nuestra vista no llega. Entonces, vean, 1 milímetro es lo que vemos, es lo menos que vemos, o es lo máximo que podemos ver, y un virus mide 1.000.000 de veces más pequeño que 1 milímetro. Es decir, que se hace invisible inclusive ante el microscopio óptico. Tenemos que utilizar microscopios electrónicos. Más o menos en perspectiva, les dejé esta lámina porque quería que vieran, esto es una célula humana, que es el glóbulo rojo, esta es una bacteria, y eso que se aparece chiquitico es un virus. Es decir, que incluso los virus son 100 veces más pequeños que una bacteria. Entonces vean, aquí estaría el coronavirus porque él mide 60 nanómetros, mide el doble que lo que mide el polio, pero definitivamente los virus más grandes como el virus del sarampión, que es el smallpox, es mucho más grande. Definitivamente es uno de los virus, es el virus patógeno más grande que tenemos nosotros. El ébola también es un virus grande y la rabia también es un virus grande. Entonces, ¿qué pasa cuando yo me lavo las manos? Cuando yo me lavo las manos, debido a que este virus, esa glicoproteína que viene de glico, de aceite, y proteína de proteína, es una proteína que tiene lípidos. Y como cualquier grasa, el jabón la elimina. Entonces, cuando yo lavo las manos, esto es lo que pasa. Estas espículas, que son las que hacen que entre el virus y lo protege, se desaparecen. Y por ende, estoy eliminando la entrada del virus en la célula. Entonces, esto es porque hasta algunos médicos han dicho que por qué un simple lavado de manos desaparece a un virus tan potente. Pero es porque, gracias a Dios, el virus tiene una envoltura que es de cubierta lipídica. Ahora, nosotros podemos comer jabón, porque es que en verdad me lo han preguntado, no es porque yo sé que ustedes capaz dirán, bueno, esto es ilógico. No, nosotros no podemos, porque lo mismo que le hace a la célula, al virus, esa cubierta, nosotros también tenemos nuestras membranas cubiertas de lípidos, o sea que también va a hacer un daño en la cubierta lipídica de nuestra célula. Así que, por si acaso, y tampoco podemos utilizar alcohol al 70%, como pasó con un presidente, de inyectarse alcohol, porque el porcentaje de alcohol es muy alto. Y ese es el porcentaje específico que se requiere para eliminar al virus. O alcohol, que también elimina la capa de grasa del virus, o jabón. ¿Cómo entra el virus? Bueno, esto es un poquito más molecular, pero simplemente para que ustedes vean aquí, el virus utiliza ese spike, que la eliminamos con el lavado de manos, para unirse, tipo llave cerradura, a una proteína que es una enzima que, como les dije, está en los macrófagos, está en tráquea, está en todo el tracto respiratorio. Esta proteína está en todas las células respiratorias de nosotros y también está en las intestinales. Por eso muchas veces este virus también causa enfermedad gastrointestinal. Es decir, en autopsias se ha revelado que las altas concentraciones de este virus están tanto en tracto respiratorio, en pulmón, como en las vías, en el tracto gastrointestinal, y que posiblemente sí haya un daño, y además de eso se ha encontrado virus en ese, lo que posiblemente indique que el virus podría después transmitirse por ese, aunque no lo ha logrado. Es decir, todo lo que tiene las heces, las enzimas,
permiten degradar al virus. Hay virus, pero muerto. Es decir, una cosa es que se detecte virus en las heces y otra cosa es que el virus esté vivo. Las manifestaciones clínicas, bueno, en estos aquí ha variado un poco. Vamos a hablar lo que la tendencia o los promedios. El periodo de incubación es de 2 a 14 días, pero el promedio, estamos hablando del rango, el promedio es de 5. En la mayoría de los países reportan que 5 días es suficiente para que empiecen a manifestarse los síntomas. El periodo de incubación implica desde que yo estuve en contacto con la persona hasta que me empiezan a acontecer los síntomas. El periodo que se tiene previsto de un médico para observación, si yo estuve expuesto a una persona que después salió infectada por coronavirus, es 14 días. Es decir, es como la cuarentena que se requiere para ver si la persona va a desarrollar o no el coronavirus. Otra particularidad, hay que tomar en cuenta que de un 17 o un 20% ha reportado que son asintomáticos, es decir, nunca sufren la enfermedad, pero sí infectan. Es decir, ellos están diseminando el virus. En general, las manifestaciones clínicas son fiebre, aunque hay fiebrícula que pasa desapercibida. Se ha reportado que muchas personas tienen fiebre menor y esas fiebres menores hacen que la persona, bueno, tenga un malestar un poquito y hay que tener cuidado porque los síndromes más fuertes, que es el síndrome respiratorio agudo, se desarrolla generalmente 8 días después de esos síntomas menores. La persona o mejora o, vamos a decir, empeora, se coloca en una complicación mucho más grave de la enfermedad y cae en un síndrome agudo respiratorio. ¿Cuáles son? Bueno, generalmente las manifestaciones dentro de toda la literatura revisada de China, de Italia y de Estados Unidos es la fiebre, fatiga, disnea, que va a aparecer 5 días después del inicio de los síntomas, anorexias, mialgias, odofagia, que es dolor al tragar, tos seca, diarrea, náusea. Aquí, paradójicamente, en República Dominicana había muchas personas con trastornos gastrointestinales, o sea, mucho más que hasta la fiebre. O sea, tenían una fiebrícula y tenían más trastornos gastrointestinales. Dolor abdominal, mareos y vómitos como las síntomas que varían en frecuencia. Con respecto a hallazgos de laboratorio, se sabe que la linfopenia es decir, la linfopenia es una disminución de los linfocitos, que son básicamente con un hemograma o una analítica sanguínea, un análisis de sangre sencillo, sale que la concentración de tus linfocitos bajan y posiblemente hay un estudio que revela que es porque utiliza, además del AC2, que es un receptor, utiliza el virus también un linfocito y produce daño directo en las células inmunológicas de nosotros o las que nos defienden. Entonces, ¿cuáles son los indicadores o pronósticos fuertes de que la persona está o tiene coronavirus? Ya les dije, la linfopenia es uno de los pronósticos más importantes. Las alteraciones en los trastornos de coagulación, como es el PT y TTP alterados, se activa o se encuentra en mayor concentración la deshidrogenasa láctica, y a nivel del TAC, una tomografía axial computarizada de tórax, se ve el pulmón como vidrio esmerilado. Y esto es lo que llevó a Italia a decir que más eran los trombos o los procesos de trombosis que producía el virus que la neumonía como tal. O sea, que la neumonía producto de una infección viral. Y es porque posiblemente uno de los pronósticos también que se está estudiando ahorita es la presencia de una citoquina que no aparece. Es decir, hay una presencia tardía de una interleuquina, que es una citoquina que aparece como defensa de nosotros virales, y si no aparece antes de los 8 días, la persona va a desarrollar SARS. Si aparece, la persona tiene coronavirus, síntomas menores de coronavirus y se cura. Ahora, la aparición tardía, 8 días después, es decir, como que despierta tarde el sistema inmunológico, es peor pronóstico, porque va a producir un trastorno que se llama una tormenta de citoquinas, es decir, hay un trastorno en donde hay un proceso inflamatorio severo, en donde el proceso inflamatorio es masivo y produce daño del tejido pulmonar, y eso es lo que produce propiamente, va a terminar en un daño multiorgánico y producir la muerte de una persona. ¿Cuáles son los factores de riesgo que se ha determinado asociados a la muerte o los factores más fuertes indicadores de mal pronóstico? Primero, las personas
generalmente afectadas tanto de la sintomatología o las manifestaciones moderadas a graves, son mayores de 65 años. No quiere decir, porque nosotros hemos tenido pacientes de 17, 18 y 20 años en unidad de cuidados intensivos, no quiere decir que las personas jóvenes no sufren el síndrome respiratorio agudo. Inclusive vean las estadísticas en China, el 80% de las letalidades o de las mortalidades eran en personas mayores de 70 años, mientras que en Estados Unidos es el 15%. O sea, es más hacia los 40, 50 años la mortalidad en Estados Unidos. Eso quiere decir que hay otros factores, no solamente la edad. Los otros factores son la obesidad, la diabetes mellitus, los trastornos cardiovasculares, la hipertensión y si es una persona con algún proceso de inmunosupresión, llámese una persona que está sometida a un proceso de trasplante, que es un proceso inmunosupresor, o la inmunidad adquirida, que es la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Estos son los principales. Ahora, ¿cuáles son los indicadores de que esta persona puede tener o terminar en un síndrome agudo y posiblemente una falla multiorgánica? El dímero D, se dice que un 96% está asociado con una linfopenia severa a una mortalidad. O sea, la alteración, el aumento de este dímero, que también se determina en sangre, tiene que ver mucho con un trastorno trombótico, o sea, una trombosis general o una coagulación intravascular en todos los órganos que termina formando microisquemias y que terminan produciendo daño orgánico. Troponina elevada y aumento de la ferritina también son factores o malos o indicadores de mal pronóstico. Con respecto a la epidemiología, bueno, nosotros creo que la conocemos mucho. Dentro de los datos más relevantes que les puedo tener es que, bueno, los hombres siguen siendo mayormente afectados que las mujeres, en un porcentaje creo que de 1 a 2, es decir, 2 hombres sigue manteniendo las gotas respiratorias que expedimos o expulsamos al hablar, al toser, al respirar, y también al toser, al hablar o al estornudar, en esas superficies que quedaron de esas personas infectadas, puede que esa superficie yo la toque, ¿sí? Y me la lleve a las manos, a la boca, a la nariz, y por ahí puedo inhalar el virus. O sea que no solamente eso es lo que yo expelo, sino las superficies que se quedan contaminadas del virus. ¿Por qué? Porque el virus se puede mantener en el aire por 3 horas, en el plástico por 72, ahí dice, ya está demostrado, 48 horas en el acero, en el cartón 24 horas y el cobre 4 horas. Es decir, que hay que desinfectar las superficies que estamos afuera. Con respecto al RO, el RO es cuál es el porcentaje de que una persona infectada infecte a varias personas y que no estén infectadas, no, personas sanas. El RO estimado de esta enfermedad, es decir, el índice de que una persona infectada infecte a otras personas, es de 2.7 a 3.7, es decir, 3 personas, una persona infectada está infectando a un aproximado de 3 personas. Ese es el estimado. De todas maneras hay un rango de entre 1 a 6, eso va a depender de, vamos a decir, los hábitos de esa persona, y cuál es el promedio de que esa persona estuvo en contacto con la persona infectada y empiece síntomas 7 días. Es decir, estuve en contacto con una persona infectada, el promedio es 7 días de que yo empiece a tener síntomas. Recuérdense que esta enfermedad empieza en Wuhan, y hasta ahora, bueno, estos ya son los datos generales o globales. Nosotros estamos, República Dominicana está en el 9 de Latinoamérica y Venezuela en el número 13 entre los países. Brasil sigue encabezando, inclusive Brasil está en el segundo puesto, como los datos, o vamos a decir, el número más mayor de contagiados por coronavirus o SARS-CoV-2. Hasta ayer, creo que fue el 30, 94,000 casos tenía República Dominicana, casi el doble de Venezuela con 45,000 casos y una mortalidad estimada de 381, mientras que aquí una mortalidad de 1.700. Entonces se mantiene, ¿sí?, más o menos una mortalidad del 3 al 6% en tanto en República Dominicana como en Venezuela. ¿Cómo se diagnostica? Básicamente nosotros manejamos la detección y por eso fue importante decirles qué es lo que tiene el virus. Nosotros detectamos una porción del virus de su genoma. Esa porción se hace por una prueba que se llama PCR o reacción en cadena de la polimerasa.
esta reacción se hace en los sitios en donde más probable esté el virus. Como el virus coloniza todo tracto respiratorio, también lo que les quiero decir es que ya se está tratando de sacar la prueba en orina, ya que la prueba nasal a veces es un poquito incómoda. Entonces, el virus detectamos dos genes, o sea, es decir, el gen E, el gen N o el gen RDP es lo que estipula la Organización Mundial de la Salud y el Centro de Control de Enfermedades para que tú digas que esa persona tiene coronavirus SARS-CoV-2. Es importante decir que todos estos genes son exclusivos del SARS-CoV-2, es decir, que al salir positivo, que en la muestra se detectó ese gen que no lo tiene el humano, no lo tiene ninguna bacteria, sino que solo el SARS-CoV-2, es obvio que estamos en presencia de que esa persona tiene coronavirus. Entonces ahí está, más o menos, estos son las proteínas que detecta, ¿sí? Esto es lo que el diagnóstico del CDC, vean qué proteína del virus está detectando el gen que detecta o que codifica para la proteína E en amarillo y el gen que codifica para la proteína N en azul. Esto es lo que para el control del Centro de Control de Enfermedades es diagnóstico de coronavirus. Existen otros que determinan este gen, que es el E, que es el de la envoltura, que también es importante. ¿Por qué no se detecta el S? Porque es el que tiene mayor mutación, es decir, se ha determinado que casi todas las alteraciones del virus están en esa espícula y por ende no se detecta. No se detecta porque las variaciones puede ser que yo tenga una proteína S distinta a otra persona, entonces me va a dar un falso negativo. ¿En qué equipo se determina? Bueno, ya dijimos que se determinaba en un equipo que se llama un real time, es una prueba molecular y que se detecta debido al inicio, en el inicio de los síntomas. Aquí están los genes que tiene el virus, ¿sí? Él tiene 29 proteínas y tiene 2 fragmentos de lectura, 7 fragmentos de lectura abierta, perdón. Ese es el diagrama representativo de el gen. ¿Cuánto tiempo se tarda la prueba? La prueba se tarda 4 horas en hacerla, desde que llega hasta que extraes la muestra, hasta que haces la corrida y el reporte. Pero hay que esperar entonces que se den los resultados. Pero en general, la prueba se tarda eso, 4 horas. ¿Cuáles otras pruebas existen? Las pruebas de detección de anticuerpos. Aquí no estamos detectando el virus, aquí estamos detectando indirectamente la reacción que nosotros generamos en contra del virus. Y por eso, como estamos detectando anticuerpos, requerimos entonces esperar a que se generen los anticuerpos. Entonces, en este sentido, para explicarles mejor aquí, en esta prueba rápida, vean que la PCR al inicio de los síntomas y hasta los 14 días está activa. Pero después, debido a que yo estoy combatiendo la enfermedad con mis anticuerpos, a partir del día 7 es que yo puedo hacer la prueba rápida. Por eso la gente dice, pero ¿por qué me salió negativa la prueba rápida? Es porque tú estabas en el inicio de la enfermedad, no estabas produciendo anticuerpos y que los anticuerpos hay que aclarar que un anticuerpo se genera a partir del desafío viral. El desafío con el virus, él genera el anticuerpo y eso se tarda para cualquier enfermedad entre 7 a 14 días. Por ende, para detectar anticuerpos es imposible detectarlo en el día 1 de los síntomas. No, te va a dar negativo, es imposible. Entonces, tienen que tener mucho cuidado de hacerse una prueba rápida, que son las pruebas de detección en base de anticuerpos, porque posiblemente les dé negativo y si tengan coronavirus. Entonces, lo primero, si están en el inicio de los síntomas, es hacerse la prueba molecular. Ya después de los 8 o 10 días de los síntomas, sí se pueden hacer la IgM y la que es el marcador de convalescencia. Ustedes dirán que es convalescencia, que ya pase el virus. Es decir, si me sale la IgM positiva, pero la IgG negativa, quiere decir que yo tengo la infección activa y que yo todavía o me puedo sucumbir o me puedo recuperar. Es decir, estoy en la fase, en el presente de la enfermedad. ¿Sí? Entonces, si ya yo tengo la IgG positiva, quiere decir que ya yo pasé la enfermedad y que ya yo tengo los anticuerpos para combatirlo. Es tanto así que la IgG es el anticuerpo que es el plasma convaleciente, es el anticuerpo que se está donando o es una terapia para donar ese anticuerpo para dárselo a una persona que esté con coronavirus activo. Entonces, de eso se basa el plasma convaleciente. Entonces, bueno, ahí está todos los periodos. Entonces ya sabemos que si yo empiezo los síntomas o si sé posiblemente la persona
con la que posiblemente me infecté, yo puedo desde el día antes de tener los síntomas, porque recuerden que la infección es asintomática también, puedo desde el día 5 ya hacerme la prueba molecular. Si estoy segura de que esa persona con la que estuve en contacto dio positivo al COVID. Entonces, recordar que debido a que tengo mucho virus y después voy a bajar porque ¿qué hace el anticuerpo? El anticuerpo es el que te ataca el coronavirus. Entonces, me va a salir al revés ahora, la PCR negativa y el anticuerpo positivo. Y eso es normal. Es decir, ¿por qué se desaparece o por qué la PCR o la prueba molecular no es viable después de los 14 o de los 10 días? Porque empieza a subir tu defensa y la defensa lo primero que va a hacer es eliminar el virus que está en tu superficie. Entonces, bueno, ya por eso, esa es como la base por la cual hay tiempos para hacerse estas pruebas. Con respecto al tratamiento, no quise ahondar mucho en el tratamiento porque es en la parte donde hay más, vamos a decir, incongruencias, porque estamos hablando de que las dinámicas están cambiando mucho. Entonces, en algún principio se utilizó la hidroxicloroquina, un antiparasitario, Remdesivir, es uno de los que más se está utilizando porque es un antiviral como de amplio espectro. Él elimina a virus de ARN, inclusive el Remdesivir es un antiviral para ébola, que estaba en fase 3. Él elimina virus de ARN, y recuerden que esto es un virus de ARN, el ébola también es un virus de ARN, entonces por eso es uno de los que más se está usando, porque él inhibe cualquier virus que sea de ese tipo de genoma. El plasma convaleciente desde hace años se utiliza, pero hay que estandarizar, es decir, uno tiene que saber que esa persona tiene el anticuerpo IgG. Estamos hablando que el plasma convaleciente es una donación de sangre de una persona que sufrió el COVID, se recuperó y tiene esos IgG activos, y lo que le vas a donar a esa persona que tiene COVID es anticuerpos. ¿Sí? Es como es lo mismo que pasa con el calostro. En el calostro, la madre le da al bebé anticuerpos que lo van protegiendo con esa leche materna. Y lo mismo, en la convalecencia, la persona que ya sufrió la enfermedad y que, obvio, la pasó bien, tiene que primero detectarse que tenga la convalecencia, es decir, el IgG activo, ese anticuerpo, que es un anticuerpo de marcador de convalecencia, y que te los dé, o sea, te los va a donar para que tú combatas esa infección. Como le dije, lo único es que hay que estandarizarlo, pero sí se podría establecer. La dexametasona, debido a que uno de los cuadros más fuertes es el proceso inflamatorio, la dexametasona es un esteroide que produce, ¿sí?, una disminución o un efecto antiinflamatorio. Y la ivermectina es un antiparasitario también, que tiene también bastante, vamos a decir, pros y contras. Entonces no hay que dosificarse. Tanto la hidroxicloroquina como la ivermectina tienen contraindicaciones fuertes, sobre todo para las personas que tienen problemas cardiovasculares, así que si usted no tiene coronavirus, usted no debería colocar hidroxicloroquina dexametasona, no hay problema, pero ivermectina e hidroxicloroquina. Y bueno, esto es para que sepan, para despedirme, no sé cuánto tiempo me llevé, ok, pero para que sepan que hay 1 millón de veces más virus que estrellas en el universo. Eso es para que tengan una idea de lo diverso de vamos a decir, la virósfera, que se le llama el mundo de los virus, y que, bueno, están adecuándose a infectarnos porque definitivamente ellos son parásitos intracelulares obligados, es decir, necesitan de nosotros para poder vivir. De todas maneras, si hay alguna pregunta. No, todo está claro. Por los momentos no tenemos ninguna pregunta, además de la brillantez en la ponencia que nos acabas de dar. Estamos esperando la conexión con el ciudadano decano. Ok. Otra cosa, bueno, las vacunas, ya saben que están varias y, bueno, todas están entre fase 2 y fase 3. Esperemos que la que más tiene pruebas es la de Oxford, la que es por la Universidad de Oxford. Muy buenas tardes, profesora Claudia. Un placer verte después de tanto tiempo. Claudia es una persona que conocemos desde su más tierna edad. Ha sido profesora de pre y posgrado de nuestra universidad.
con cariño hemos seguido su desempeño. Me parece, sin lugar a equivocarme, ha sido una de las mejores conferencias sobre el coronavirus que hemos observado en todo este tiempo de pandemia. Es una verdadera pieza de lo que es la intervención y la descripción de la ciencia, la descripción de los síntomas, la descripción del paciente, el tratamiento indicado, los mitos, la duda, la evolución. Bueno, yo quiero saludar de manera especial su desempeño en Santo Domingo desde que se nos fue Claudia en una hora aciaga. Excelente, de verdad. O sea, no pienso que no nos equivocamos al escogerte para que abordaras este primer ciclo de la pandemia, porque tiene, obviamente, como toda actividad humana, tiene una repercusión jurídica. Nos sentimos orgullosos. Quiero saludar a la profesora Miriam Gutiérrez de Reyes, pionera en los estudios forenses, es directora del Instituto de Investigaciones Penales y Criminológicas de nuestra facultad, la cual también se encuentra conectada. Quiero definitivamente resaltar su presencia con nosotros, una mujer digna, trabajadora, eficaz, una mujer noble, madre, esposa, académica, ciudadana, mamá de Claudia y de María Alejandra, nuestra directora del Instituto Penal. Y por supuesto también quiero dedicarle los próximos minutos a alguien muy especial que tenemos entre nosotros, como lo es nuestra queridísima exdecana de la Facultad de Derecho, última decana de la Facultad de Derecho y primera decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Política, la doctora Hildegarda Betancourt Furson de Gutiérrez, la cual nos acompaña. Le damos la bienvenida. Ha sido una grata sorpresa encontrarle aquí, querida decana, en esta tarde, compartiendo con uno de sus hijos que son la ciencia forense, porque ya estamos comenzando el ciclo con el coronavirus de lo que es la ciencia forense, porque a continuación vendrá el manejo del cadáver con coronavirus, y después tendremos la tanatología a las 4 de la tarde a cargo del profesor Lionel Salas. Quiero saludarla de manera muy especial, una mujer trabajadora, una mujer brillante, egresada con por los máximos honores, summa cum laude, egresada de nuestra facultad, magíster, con una vida académica demasiado brillante, una amiga solidaria, con la cual me tocó compartir mucho la vida como profesora, como amiga, y finalmente siendo su asistente cuando ocupó el decanato de la Facultad de Derecho, y después ella transformó, diversificó los estudios de la facultad hasta decretarla como Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, y fue pionera en el campo de la ciencia forense. Nos engalanamos con tu presencia, querida Hildegarda. Dedícanos 5 minutos, por favor, de tu voz tan académica, tan especial y tan oportuna en este tiempo que estamos viviendo. Bienvenida a tu facultad, bienvenida a la casa que albergó tu sueño. De verdad nos sentimos sumamente orgullosos de verte compartiendo, tan bella, tan elegante. Buenas tardes a todos. No sé si me escuchan, decano. Sí, se le escucha, profe. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, decano, por esas generosas palabras hacia mi persona. Lamento no haberme conectado un poco antes, pero la zona donde vivo es complicada con el Wi-Fi, pero en este momento pude hacer la conexión. No soy muy tecnológica y tú lo sabes, David, pero bueno, en estos tiempos hay que
hay que avanzar y tratar de conectarse en esta situación tan delicada. Te quiero felicitar a la doctora Claudia, brillante exposición, de verdad que la he disfrutado muchísimo porque nos has dado una claridad de conocimiento de esta situación de tanta incertidumbre que tenemos, donde hay un cúmulo de información que tú realmente no sabes avanzar porque no es el área de uno y es algo inédito. Entonces, de verdad que ha sido sumamente clara, didáctica, nos ha aclarado una cantidad de situaciones y nos has dado, pienso yo, unos caminos de saber que esto no está fácil, de que hay que tener mucha paciencia y que el éxito de esto creo que es el distanciamiento, la higiene, cuidarnos, porque es algo que no sabemos hacia dónde y que nos ha tocado a todos muy de cerca, lamentablemente. Bueno, decano, gracias por esas hermosas palabras nuevamente. Quiero felicitar a todo tu equipo. Veo que aquí están una cantidad de personas muy queridas y cercanas. Y bueno, aquí siempre tratando de apoyar y sobre todo estas jornadas que tú has mantenido con tanto tesón y que en esta oportunidad han sido en honor a nuestro querido y siempre recordado doctor Leoncio Landades Jotazo. Sabe que a pesar de la distancia, aquí siempre estaré apoyándolo y muchísimas gracias por darme esta oportunidad de conversar con todos ustedes. Un fuerte abrazo y espero vernos y nuevamente reencontrarnos cuando todo esto pase. Un abrazo. Gracias, mi decana. Estamos reportando en este momento una alta audiencia, Claudia, una alta audiencia no solo de estudiantes de nuestra facultad, sino de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la Escuela de Medicina, de la Escuela de Bioanálisis, gente que está interesada en oír tu conferencia y que estará disponible, perdón, en YouTube, en el canal de la facultad. Lástima que hubo 2 bajones de luz y se corta, pero trataremos de publicarla como definitivamente se dio. Me gustaría que en un futuro no muy lejano, en 2 semanas, repitieras a los fines de la grabación tu conferencia para que todos puedan disfrutarla como la hemos disfrutado, lo que no tuvimos bajones de luz. Muchísimas gracias, Claudia. Dios te bendiga. Un gran saludo. Cuídate mucho allá en Santo Domingo. Sigue siendo una digna representante de nuestra universidad, una portaestandarte. Y bueno, muchísimas gracias. Bueno, quedamos en manos del hospedador, el profesor Javier Herrera, director de Asuntos Estudiantiles, y de nuestro maestro de ceremonia, el profesor Jesús Calderón, para anunciar la entrada de la doctora Celina Alfonso, directora de Senamec Carabobo, que va a hablar sobre el manejo del cadáver con coronavirus. Muchísimas gracias. Javier, tienes el pase.